Todo comienza con este prota que no estaba feliz de la vida, hasta que de repente apareció Camión Kun. Que no, sino que apareció un ladrón quien había terminado de robar y justo iba a matar a estas dos minas. Pero nuestro prota, que justo pasaba por ahí, fue a detenerlo y sí, lo detuvo, pero con su cuerpo. Y sí, de pura casualidad terminó muriendo, pero al menos salvó a las dos minas. Y por cosa de Dios, terminó despertando en el cuerpo de un niño y ahora se llamaba Ken. Obviamente era otro mundo y sí, como te imaginas, reencarnó. Y está en el cuerpo de un niño que está enfermo, pero que ahora está mejor. Y sí, nuestro prota se lo tomó re normal lo de haber reencarnado en otro mundo, porque sí, había leído muchos mangas, así que sí, alabados sean los mangas. Y sí, tremenda tula que se manejaba nuestro prota y él mismo lo sabía. Y la sirvienta que tenía lo trataba como el bebé que era, así que todo bien. Ella después averiguó más sobre él mismo, y básicamente se llamaba Ken y era el pequeño de 3 años, y pertenecía a una familia de ricos nobles de un reino, y era el menor de 3 hermanos, y tenía su propio territorio, por así decirlo, y se encargaba de proteger cierta parte del reino, y sí, estaban cerca un bosque de monstruos, cosa que le llamó más la atención a este prota, porque sí, quería ser un aventurero, y se internó en las aventuras, las peleas, la magia y esas cosas. Y sí, como supo que había magia, decidió quedarse a vivir en ese mundo. O sea que sí, básicamente lo que haría cualquier persona por la magia. Y como era un chico de preparatoria, no le fue tan difícil aprender el alfabeto y las matemáticas. Así que todo bien. Y sí, se sorprendió mucho a sus padres, quienes pensaban que era un prodigio. Y sí, se podría decir que sí. Y su padre decidió darle libros de viaje y aventuras para que pensara aprender. Pero había un problema y es que aún era demasiado joven para que pueda usar magia, supuestamente. Pero podía aprenderla, así que todo bien. Pero a ver, nada se pierde intentando, y sí, esto hizo nuestro prota, y sí podía usar magia, y se puso a probar toda la magia que tenía, y se lo terminó ocultando a sus familiares, obviamente. Y también Kane tenía una hermana que era un poco loca, pero era una buena persona, pero era loca, nadie se lo quita eso. Y empezó a enseñarle las cosas a nuestro prota, que no sabía, que básicamente era historia, criaturas, reyes y esas cosas. Y así pasaron 2 años, y por fin nuestro prota cumplió 5, y sí, fueron a bautizarlo, y sí, también fueron al reino que tenían, donde por fin vio el mundo exterior. Y justo mientras iban, su padre le explica sobre la magia y las bendiciones, que iban del nivel 1 hasta el nivel 5. Obviamente, mientras más nivel tenías, más roto estarías, y la bendición servía para saber qué tanta magia debías usar para lanzar un hechizo, y también qué tanta magia te dan los dioses. Obviamente también se relacionaban con las habilidades del usuario y eran otorgadas por los dioses, así que sí, Dios iba a bendecir a nuestro prota. Y bueno, así inicia el bautismo y bueno, el padre hace sus cosas de padre o cosas sagradas y presenta a nuestro prota con los dioses. Y así nuestro prota se metió su viaje astral y se teletransportó y estaba en presencia de todos los dioses. Y sí, sabían el verdadero nombre de nuestro prota, obviamente porque los invocó y porque resulta que era de otro mundo. Y así conocemos a Zenon, el creador de todo, y también está estos otros dioses. Y también está esta otra diosa, quien le dice a nuestro prota que es pelotudo, un inútil, y que por las puras fue a detener al ladrón, que por cosas de Dios, básicamente el tipo ese no iba a matar a nadie porque se iba a resbalar y así era el destino. Y literalmente había muerto en vano. A ver, y no sé si Jade te decidió de manera más linda. Pero como hizo un acto valiente, los dioses se pusieron de acuerdo para que reencarnara en ese mundo. Y nuestro prota le dice que estaba bien, que se está divirtiendo y que tenía una buena familia. O sea que en pocas palabras era feliz. Y al final todos los dioses decidieron darle su bendición. Y no cualquier bendición, sino que la macheta. Y así nuestro prota regresó a su mundo. Y terminó, y bueno, obviamente terminó escapándose del lugar porque sí, pensaba que iba a estar muy roto. Y dicho y hecho, está rotísimo cuando vio sus estadísticas. Y literalmente era el tipo más fuerte del mundo. Pero felizmente el dios de todo le dio una habilidad para modificar sus estadísticas. Así que todo bien. Pero a ver, nuestro prota es pelotudo y no arregló bien las cosas. Y sí, le terminó mostrando sus verdaderas estadísticas a sus padres. Y literalmente se dieron cuenta de que su hijo estaba rotísimo. Obviamente sus padres, como son buenos padres, le dijeron que por su bien no se lo mostrase a los demás, porque podía generar problemas y lo podían detectar como una amenaza para el reino. Así que por su bien, que no lo haga. Y justo se encontró con un libro de invocaciones y obviamente como quiso usarlo, fue a probarlo. Y lo que quería era un perro y terminó invocando un demonio, porque sí, cosas de la vida. Y justo este demonio iba a matar a su hermana y a la mina furra, pero nuestro prota otra vez se volvió un valiente y empezó a pelear contra el demonio ese para proteger a su familia. Pero aún era muy pequeño y al final lo único que pudo hacer era lograr desinvocarlo. Y sí,
así logró salvar a todos, pero otra vez iba a ripear. Y así termina el anime. No, mentira, era falso. Bromita nomás era. Y sí, estaba feliz porque ahora no murió y pudo sonreír con las minas que salvó. Y también estaba feliz porque pudo salvar a las demás personas con sus poderes. Y bueno, otro día terminó siendo presentado a todos los ciudadanos porque ya tenía 5 años. Y como era el tercer hijo, no tenía tantas herencias. Pero nuestro prota le daba todo igual esto, porque él quería viajar por el mundo, aprender cosas y obviamente conseguir un harem. Pero sobre todo proteger al mundo y sus sonrisas, pero a ver, el harem también estaba ahí, era importantísimo. Y así, todo decidido, quiso ser el mejor aventurero y sí, sus padres obviamente lo apoyaban y también le dieron clases particulares para que mejorara. Y así conocemos a sus profesoras y vaya manera de conocerlas. Pero qué pechonalidad se cargaba la mina esa, y así conocemos a Millie y a Nina. Y sí, iban a ser sus tutores y Nina era una elfa, así que vamos. Así empezaron a enseñarle, y el mocoso ese era buenísimo usando la espada. Así que Millie lo retó un duelo amistoso, y sí, se podría decir que tenía el mismo nivel, e incluso superaba a Millie. Y esto básicamente porque todos los dioses le dieron un 10 en bendición. Y Nina también le enseña. Ella tenía la bendición de la diosa de la magia, y le iba a enseñar lo básico a nuestro prota, pero a ver, esto ya lo sabía nuestro prota, y sí, como buen prota podía usar todos los elementos y a ver, cómo lo decirlo, está recontrachete el mocoso ese. Y sí, ellas se dieron cuenta de eso y habían ido en vano porque no tenían nada que enseñarle, a ver, tal vez un par de trucos, pero aparte de eso nada. Pero deciden sacarlo afuera del palacio para que entrenase, porque así iba a ser más fácil para él. Y también para evitar que destruyese el palacio, pero a ver, bueno, detalles. Y sí, su propio padre terminó aceptando con la condición de que no haga mamás por ahí, y así llegaron al exterior. Y así nuestro prota está re feliz y empezó a usar magia en el exterior, y sí, está re contracheto, obviamente. Y justo aparece un conejo asesino, pero aunque Millie lo iba a detener, nuestro prota lo vence súper fácil. Y al parecer le gustó matar conejos, que se fue a derrotar a todos los conejos que habían por ahí, y sí, todo bien. Y Millie y Nina le dicen que debe convertirse en un aventurero fuerte para salvar a todos los monstruos. Y obviamente nuestro prota dice que sí. Y bueno, en la casa nuestro prota empieza a ver sus estadísticas y resulta que era nivel 8. Y sí, solo por matar unos conejos, que verga. Y sí, todo eso era por una bendición que le dieron los dioses. Y bueno, al día siguiente fueron al gremio a investigar más sobre unos monstruos para que Kane pelease. Y sí, así conocemos a Ultrafurra. Vamos, Team Furro. Y justo se acercan otros aventureros y empiezan a tratar mal a Millie y a Nina solo porque eran rango C. Pero nuestro prota les termina deteniendo súper fácil porque con su waifu nadie se mete, dice. Y sí, le dio una paliza a los 3 tipos esos. Y bueno, luego de un par de abrazos, se van al bosque y sí, continúan matando monstruos por aquí y por allá. Y así terminan pasando unos años. Y nuestro prota ya había crecido y era un papucho. Y sus profesoras ya estaban a punto de terminar su contrato y sí, iban a irse porque ya no podían enseñarle más a nuestro prota. Así que nuestro prota se fue al bosque ese peligroso que nunca debía entrar para matar monstruos y conseguir materiales para darle algo a sus maestros. Y se terminó armando un buen desmadre. E incluso hizo que todos los guardias fueran a ver qué verga estaba pasando y solo se sorprenden de la madre que había ahí. Y ya con todos los materiales, su último día de clases, nuestro prota le regala bolsas mágicas para que guarden todos sus objetos. Y ahí nuestro prota, todo feliz, le cuenta cómo lo consiguió. Y sí, eso asusta a sus maestras porque los monstruos que derrotó tan fácil, ni siquiera un grupo de rango A podría con ellos. Pero a ver, básicamente era Kane, así que estaba bien. Y también las bolsas mágicas humildes que hizo se consideraban recontrachetas por todo lo que podían almacenar, así que sí, pobre nuestro prota. Y al final terminan aceptando ese regalo y sí, estaban felices y le agradecen con un beso. Policía, ilegalidades. Aunque a ver, vamos, así empieza la arena, así que todo bien. Y así finalizó sus clases con sus maestras. Y bueno, luego de eso, nuestro prota seguía con sus aventuras secretas y mataba dragones súper fácil. Y sí, por matarlo se puso recontra roto y con unas estadísticas megachetas. E incluso tenía el título de matadragones. Tremendo crack. Y ahora nuestro prota tenía 10 años y estaba yendo a la capital para presentarse a la ciudad como el noble que es. Y el viaje se duraba una semana, así que sí, qué verga. Y justo había por ahí unos monstruos que estaban matando a unos humanos, así que nuestro prota decide ayudarlos. Y sí, derrota a todos los monstruos súper fácil. Simple humano.
y obviamente los cura a todos, o sea que sin nada re fuerte es nuestro prota. Y resulta que no solo salvó unos simples soldados, que sino salvó a la hija del rey y a la del duque, dos de las personas más importantes de todo el reino, y sí, eran guapísimas y también tenían la misma edad que nuestro prota, más o menos. Y se llaman Telestia y Silk, y sí, ellas agradecen por haberlo salvado a nuestro prota y lo consideran su héroe, y sí, están completamente pegadas por él, y ni siquiera su padre sabía qué verga está pasando, y las minas esas querían con nuestro prota 2 minas más para el harén. Y luego de ese largo viaje terminó llegando a un lugar para descansar. Y como las minas no querían alejarse de nuestro prota, terminaron durmiendo con él. O sea que sí, recién tenía 10 añitos, pero bueno, detalle. Y su padre lo mejor de este mundo, que en vez de decirle a su hijo que la rechace, le dice que tenga cuidado, nomás. Pero qué buen padre, boludo. Sí, literalmente esas minas estaban obsesionadas con nuestro prota, y como las minas se la pegaban tanto, nuestro prota se ponía nervioso y no pudo dormir durante todos los días que duró el largo viaje. Y luego de ese largo viaje terminó llegando a la capital real, y así llegan al palacio. Y así conocemos a Dame, el vicecapitante, quien le agradece por todo lo que hizo a nuestro prota. Y así de la nada le dice que tenía una audiencia con el rey. El viejo ese habló con nuestro prota y le agradece por lo que hizo. Y también le iba a dar una recompensa que básicamente le dio nobleza, dinero y una casa. Así que sí, a la verga, ¿qué dicen tan rápido? Y aunque nuestro prota no quería volverse un varón, al final termina aceptando la recompensa. Y luego de eso va al salón para hablar con el rey en privado. Y este y el duque le agradecen por salvar a sus hijas de manera como lo haría cualquier padre. Y sí, ahora sí se venía lo más importante, y es que el rey y el duque le dieron las manos de sus hijas para matrimonio. Sí, a la verga con solo 10 añitos. Y aunque Kate no querían, que no quieres casarte con mi hija que no es lo suficiente. Qué buenos padres hay en este anime. Y sí, básicamente la hacía porque Cake está rotísimo y a ver, el rey no es bobo, obviamente no, y quería asegurar a Cake a su reino, así que sí, Mel Deku para ser rey. Y bueno, al final termina aceptando, y sí, el pobre Cake, él solo quería ser libre y feliz y ahora está comprometido, pobrecito. Y luego de ese hermoso momento, otra vez va a hablar con los dioses y le dice que está recontracheto, y también le ofrecen volverse un semidios, porque literalmente era el humano más fuerte en todo el mundo. Y sí, también le piden que entregue cosas de su mundo, básicamente para entretenerlo. Y luego de eso, nuestro prota va con su hermana norteña a comprar un par de cosas, pero a ver, obviamente nuestro prota está ahí por las puras, y justo se va a comprar unas cosas y se encuentra con la furra, que era su amiga. Y felizmente la familia de la furra era comerciante, así que nuestro prota vio una oportunidad y quería crear el reversi de toda la vida. Y básicamente hacer que ellos lo vendan, y sí, obviamente el furro ese acepta, y así en un par de días lo consiguió. Y sí, obviamente al tío y a la furra les gustó el juego, y nuestro prota, como tiene mentalidad de tiburón, le dice que haga uno para los nobles y otro para el pueblo, que sea accesible, y así ganar más dinero y volverse millonarios. Así que sí, básicamente Stones. Y sí, nuestro prota era el inversionista y empezó a dar plata a diestra y siniestra para que creara más reversis, y para hacerlo más formal hicieron un contrato y se lo ofrecieron al dios del comercio. Así que sí, vaya fumada este mundo. Y así los dioses se lo llevaron y también les gustó el juego y obviamente le estaban disfrutando. Y luego de eso había una ceremonia donde nuestro prota iría como el varón que es, y el noble también que es. Y sí, así conocemos al duque y a Sil, porque supuestamente ellos no se conocían de nada, así claro, mira esas ganas que se traen ambos. Y sí, también saludó al rey y a Telestia como si fuese la primera vez, porque ellos no se conocían supuestamente, porque sí, lo de su compromiso era secreto para no llamar la atención de nadie y así poder evitar problemas. Y ya de paso le entregó el reversi mega fino que había hecho el tío de la furra al rey, y sí, obviamente el rey está entusiasmado por ese juego, y su padre también estaba feliz porque su hijo ya era lo suficientemente maduro y sabía que tenía que invertir y crear sus cosas para mantener a su familia. Y bueno, luego de eso se pone a hablar con Sid de la vida y todo bien. Y justo llegan los hijos de otro varón corguino a tocar las pelotas, y básicamente este tipo se opuso al nombramiento del varón de nuestro prota. Y estos tipos fueron a su lugar cirque esperando que le respondiese bonito, pero ni verga, la tipa esa era más fría que el culo de pingüino. Así que sí, tremendos engreídos eran esos tres tipos. Y como supuestamente nuestro prota fue mal educado con ellos, los engreídos los letan a un duelo. Y sí, mire esa bolita de fuego que hacían. Y obviamente se creían re fuertes los mocosos esos, y no sé por qué verga se metía unos pasos prohibidos antes de lanzar magia, o sea, no tiene sentido.
Y sí, pensaban que nuestro prota era el hijo de un simple noble, pero Zil que les dijo a todos, a ver perros, se me calman, que nuestro prota era el varón. Y sí, con tan solo 10 añitos. Y obviamente los tipos esos solo pudieron inclinarse ante tremendo dios, así que sí, básicamente King God. Y como actuó tan malo y frío, nuestro prota sí le dice que para guardarle el secreto tenían una cita. Y obviamente nuestro prota acepta y justo llega Taylor. Y sí, también quería una cita y obviamente nuestro prota acepta y sí, a la verga se va todo porque justo llega el rey. ¡Ay, que le estás pidiendo una cita a mi hija! Le dice. Sí, otra vez nuestro prota le iban a meter el sermón de la vida. Y justo llega el día donde nuestro prota iba a recibir su mansión. Y sí, también les gustó el reversi que nuestro prota había hecho y el duque y el rey querían jugar a cada rato con nuestro prota. Y no era el único, ya que todos los nobles querían jugar con nuestro prota. Y bueno, así nuestro prota termina llegando a su mansión y básicamente era una lágrima literalmente. Y esa cosa ni casa debía llamarse. Y felizmente, como nuestro prota estaba roto y tenía magia cheta, la reparó la casa y la limpió en unos solos minutos y se terminó trayendo a sus empleados que cuidaban de él cuando era pequeño y otros sirvientes. Y sí, estaban todos felices de trabajar con nuestro prota y justo nuestro prota termina yendo a la casa de sus padres para hablar con sus hermanos que también eran papuchos. Y sí, su familia fue a ver su nueva mansión y era hermosísima. Y su padre le dice que aunque sea hermoso debía poner obras de arte. Pero Kane le dice, nada, eso son mamadas y pone un dragón en la puerta de su casa solo porque sí. Y básicamente porque puede y quiere. Y sí, era imposible que un mocoso derrotara a un dragón y ni siquiera un grupo de aventureros de rango A podría, pero a ver, Kane es Kane básicamente. Y aunque podía venderlo y hacerse millonario, decidió quedárselo para decorar la casa y sí, se veía muy bien. Y también tenía uno de esos baños que te limpian hasta el alma y bueno, a todo el mundo les gustó. Y había una pequeña cosita que le dice su padre y es que debía hacer una fiesta para presentarse a la sociedad otra vez como el duque que es en su nueva mansión. Y sí, debía ser una fiesta verga. Y así empezó a preparar todo para el evento y creó vasos de cristal decorados de manera espectacular. También hizo que preparasen hamburguesas y a todo el mundo les encantó. Y por último hizo champaña, y obviamente le encantó a su sirvienta, así que sí, todo iba súper bien. Y justo nuestro prota fue al Palacio Real porque el rey lo mandó a llamar, porque básicamente no la había invitado a su fiesta, y sí, mira tú la resentía que me resultó el rey, ¿eh? Porque sí, ¿cómo le ibas a hacer eso a tu suegro? Pero felizmente nuestro prota se metió a la remontada en la vida y dice que como ese rey debía entregárselo en persona y sí, así le entrega su invitación en persona. Básicamente nuestro prota Milde y Q. Y obviamente el rey está re feliz y sobre todo porque el duque le mostraba todos los días la carta que recibió, pero bueno, detalles. Y resulta que el rey sí iba a asistir y así llega el día del evento y fueron muchos nobles, incluyendo el duque y también fue su hija. Y sí, se saluda a todo el mundo y él les agradece por haber venido. Obviamente a todo el mundo quedó encantada y cautivada por la champaña y también por las hamburguesas y justo termina llegando el rey. Y sí, este también termina encantado con la bebida y con la comida que había hecho nuestro prota. Y no solo eso, sino que también le fascinó el chorrito de agua que salía del baño y te limpiaba hasta el alma, así que sí, gustos raros. Y por tremenda hospitalidad que le dio, el rey lo termina halagando por esto y sí, todo el mundo también estaba feliz y todo salió bien. Pero justo termina llegando el marqués Corguino a tocar las pelotas, sí, el hijo de... que llegó después del rey y esto supuestamente era mal visto. Y se hacía ver súper importante y también quedaba cautivado por la comida y por la bebida. Obviamente empezó a hablar mal de todos y nuestro prota no iba a permitir que haga este desmadre, así que él le iba a hacer quedar mal. Pero a ver, le iba a hacer quedar mal pero con clase. Y sí, lo está distrayendo lo suficiente y haciendo que hablara de más hasta que llegó el rey. Y sí, lo hizo quedar mal y todo salió bien, básicamente porque nuestro prota lo planeó. Y sí, todo salió bien, aunque al rey al final le dio su sermón por haberlo utilizado, así que sí, nuestro prota de esta nunca se salva. Y luego de eso fue a hablar con el vicecapitán Dane porque quería entregarle unos monstruos que tenía, pero a ver, solo unos poquitos, sí, súper poquitos. Y obviamente estaba sorprendido por la cantidad de monstruos y lo poderosos que eran. Y no solo eso, sino que era un mocoso de 10 años que había derrotado monstruos tan fuertes. ¿Y a dónde vas?
más mi rey, le dice el vicecapitán, que quería que entrenase con los soldados y también con la capitana. Y así empieza la práctica, aunque nuestro prota humilló a uno. Y justo cuando iba a empezar el desmadre, aparece la capitana, quien resultó ser una elfa. Y tremenda belleza que era, pero tremenda loca, que le gustaba pelear y era lo único que pensaba. Y así empezó a pelearse contra nuestro prota. Obviamente nuestro prota está en su nivel o incluso superior. Y lo importante es que se divertía, pero nuestro prota usó magia y se lo tomó un poco en serio y terminó ganando, obviamente, re fácil. Y ahora la elfa quería casarse con nuestro prota, básicamente porque la venció y ella era Tijuana von Lieberg, no sé qué verga, y era la hija del duque del bosque del norte, o sea que era una persona algo importante, y sí. Así que no quieres, pues me chupa un huevo, te casas conmigo porque te casas, le dice Tijuana a nuestro prota. Y sí, así va a hablar con el rey y le dijo que quería casarse con nuestro prota y obviamente todos se quedaron con la cara de qué verga. Y resulta que la mina esa era la hija del rey de los elfos y sí, era una princesa y sí, obviamente a nuestro prota le gusta lo de la realeza nomás. Pero el rey le dice que no podía porque él estaba casado con su hija y con la del duque, pero eso le da igual a Tijuana porque tenía más ganas de casarse con nuestro prota que antes. Y el rey empezó a sospechar de que algo pasaba con Kane, que era imposible que sea tan fuerte y sospechaba que venía de parte de los dioses. Así que mandó a Kane a llamar y le da este libro de nivel emperador, o sea que era uno de los libros más chetos que había en el lugar, quien fue escrito por el primer rey llamado Yuya, y nuestro prota re emocionado porque había un hechizo mega poderoso, y sí, se puso a leerlo como si nada. Y resulta que todo esto era una trampa porque ese libro no lo podía leer ninguno de ellos y así se confirma de que nuestro prota fue enviado por los dioses porque básicamente está escrito por el primer rey y el libro está escrito en japonés. Sí, re pelotudo nuestro prota. Y el rey le preguntó qué verga pasaba y sí, le tocó contar la verdad al pobre nuestro prota. Y le cuenta de que él venía de otro mundo y sí, que venía de Japón, que habló con los dioses durante su bautizo y también les enseñó sus estadísticas y a ver a todo el mundo casi se muere de un infarto a ver tremendas estadísticas. Y sí, con tremendo poder, todo el mundo debía estar a sus pies básicamente porque era el elegido de los dioses. Y empieza a decirle nuestro prota que él no quería nada de eso, que él era feliz con todo lo que tenía y cómo había vivido hasta ese momento. Y quería seguir siendo Kane, nada más. No quería ser elegido de Dios ni nada de esas cosas. Y obviamente todos aceptan, pero el rey le ofrece su puesto, así que sí, por si acaso, y a la vera con 10 años, imagínate, es el rey. Y sí, justo llega a Tijuana a confirmar que su padre había aceptado el compromiso. Y sí, todos se dieron cuenta de que Kane básicamente era Kane y no tenía ningún tipo de maldad y estaban felices con él. Y quería que este se volviese más fuerte para proteger al mundo. Y luego de eso, nuestro prota se pone a leer el libro en japonés y que el primer rey había hecho. Y sí, había venido de otro mundo, de su mundo. Pero a diferencia de nuestro prota, este llegó con su cuerpo de su mundo, así que sí, no fue de toda una reencarnación. Pero justo cuando estaba leyendo llegaron las waifus a tocar las pelotas y qué molestosas que son, por Dios. Pero nuestro prota tenía 12 años, así que tenía la edad suficiente para ir al gremio y hacerse aventurero. Y sí, así va el gremio y se inscribe como el aventurero que es. Y así empezó en el rango G. Y otra vez fueron unos tipos a tocar las pelotas y nuestro prota no se dejó. Pero termina llegando Cloud, que evita que alguien muera. Y reconoció que nuestro prota era re fuerte, así que le invita a tomar algo. Pero como nuestro prota era un pequeño juguito, nomás le dio. Y sí, el tipo ese era rango A, así que era fuerte, no tanto como nuestro prota, pero bueno. Y luego de eso, nuestro prota acepta su primera misión, que era matar unos monstruos. Y justo aparece Tijuana. Y sí, así la parejita se fue con la misión de monstruos. Y sí, tuvieron su cita con la loca esa, básicamente. Y justo se encuentra con los duendes. Y Tijuana se encargó de matarlos, mientras nuestro prota le apoyaba y protegía al tipo que estaba por ahí. Y la loca esa estaba pensando en estar con nuestro prota que en matar. Y sí, la tipa esa estaba re loca. Pero a ver, bueno, se le quiere a la mina, no vas a decir que no. Y justo aparecen lagartos verdes a matar a todos. Y mientras Tijuana escapaba con este tipo, nuestro prota se encargó. Y sí, los mató súper rápido a todo el mundo, aunque se excedió un poquito, pero a ver, solo un poquito. Y luego de entregar su misión, también dijo que había matado un par de lagartos verdes y supuestamente para matar un grupo debía ser rango C. O sea que sí, nuestro prota era re fuerte y ya lo sabíamos. Y como derrotó tanto, fue a hablar con uno de los jefes porque no creían que nuestro prota hubiese derrotado a todos los lagartos, básicamente porque era un mocoso de 12 años. Y como no lo creían y pensaban que era un tramposo, le iban a quitar su tarjeta del gremio. Sí,
todo en eso en el primer día. Pero justo llega el jefe del gremio a poner orden. Y sí le creían a este prota porque había hablado con Tijuana antes de eso y ella le contó todo lo que pasó. Y cuando el tipo ese se enteró de que Kenny era varón, se sorprendió y le pidió disculpas por su ofensa. Ahora sí, no, hijo de tu hermano, ojalá te maten. Y resulta que el jefe elfo era el hermano de Tijuana. Y sí, iba a ser su cuñado, pero no estaba tan loco como la tipa esa. Y sí, el jefe, como disculpa y como mató a tantos lagartos, le decidió dar el rango C. Pero Tijuana le dice, no, mi rey, si mi esposo puede matar un dragón, súbele a rango. Y sí, le ofrecieron el rango A, así de fácil y para toda la familia, pero con la condición de que tenga unos bandidos, y sí, así de fácil, y a ver, ¿qué más puedes pedir? Y sí, todo bien. Y el hermano de Tijuana era un buen tipo, y no loca como su hermana. Y los dioses estaban vigilando a Kay, y sí, se divertían viéndolo y empezaron a hablar, y nuestro prota debía ser más fuerte, porque el sello de Aaron se estaba a punto de romper, y sí, el tipo ese era tan fuerte que pudo haber destruido el mundo unas 500 veces, pero felizmente está sellado por 300 años, así que sí, todo bien, solo que nuestro prota debía ser más fuerte. Y al final nuestro prota obtuvo el rango A, y justo otro día nuestro prota tenía que hacer los exámenes para ingresar a la academia, y los exámenes eran re fáciles para nuestro prota, porque a ver, iba en la prepa y sí, todo era súper fácil para él. Y también le dio tiempo hasta dormir, o sea, para que veas lo fácil que fue. Y luego de eso venía el examen de prueba de magia, donde todos tiraban sus hechizos más fuertes. Y sí, el poder de los niños, a ver, era un poco bajo, por no decir que daban vergüenza. Así que nuestro prota no iba a usar todo su poder y sí, usó solo un poquito. Casi se voló la mitad del colegio, pero a ver, bueno, detalles. Y por último terminó llegando a la prueba de esgrima, donde estaba Cloud, y como nuestro prota quería pelear contra él, Cloud lo desafía. Y sí, aunque nuestro prota no quería llamar la atención, al final termina aceptando, y así se empiezan a agarrar espadazos contra Cloud. Y el tipo ese era re fuerte, pero a ver, nuestro prota era más fuerte que él, pero de esgrima están por ahí, más o menos. Pero al final el profesor los termina separando, porque a ver, si no se volaban la otra mitad del colegio que faltaba destruirse. Y sí, todo bien, más o menos. Y bueno, al día siguiente el rey manda a llamar a nuestro prota por haber armado tremendo desmadre en la prepa, pero nuestro prota solo había usado su magia de principiante que tenía, y eso que podía usar magia de emperador, pero a ver, no lo dejaban al pobre porque si no medio mundo se volaba. Y resulta que literalmente nuestro prota fue tan pelotudo que en el día del examen fue a dar el examen con los plebeyos y no con los nobles. Y sí, tremendo bobo que es nuestro prota. Y aparte de eso tenía que pagar todo el desmadre que armó, pero a ver, al final el rey se hizo responsable, así que sí, detalles. Y justo dieron los resultados, y nuestro prota había aprobado y fue el primero de todos. Obviamente no era de sorprender, pero bueno, detalles. Y justo se encuentra con su hermana norteña y le dice que como fue el número 1 tenía que hacer un discurso frente a todos. Y sí, a la verga, pobre nuestro prota. Y así llega el día de la ceremonia de ingreso y nuestro prota hace su discurso frente a todos y básicamente le dice a todos que se la pele. A ver, no lo dijo con esas palabras, pero hubiese sido épico si lo decía, sino que esperaba que todos aprendiesen juntos y se llevaran bien, básicamente, aunque a ver, aunque nuestro prota no tiene nada que aprender. Y bueno, así comienzan las primeras clases y las waifus estaban en el salón de nuestro prota, y como querían apoyarlo, decidieron estudiar algo para apoyar a nuestro prota en su futuro como futuras esposas que son. Y sí, justo nuestro prota se terminó encontrando con Parma o la furra que era su amiga, y vio cómo le estaban haciendo bullying, pero fue a defenderla, y también llega las waifus y ponen orden y sí, obviamente a ver a la princesa y al hijo del duque, a todo el mundo se le arrugó, porque sí, todo el mundo la respetaban. Y luego de eso las minas esas tuvieron una plática con la furra súper amistosa, pero justo nuestro prota empieza a escuchar a alguien y le dice que se vieran en la biblioteca juntos y obviamente nuestro prota va a ver qué pasó, porque sí, es lo más normal escuchar una voz y decidir a ver qué pasa. Y justo cuando ingresa, es transportado a otra parte del mundo y así conocemos a Shin o Kazuya, y básicamente. Y sí, los dioses ya habían hablado con él y ya sabía de nuestro prota y sí, él era el primer rey de este mundo y como te imaginas estaba rotísimo e incluso tenía el título de dios de la creación y sí, todo ese lugar era su creación y tenía poco más de 300 años, así que nada, re joven el tipo ese. Y le dice que lo llamó porque todos los dioses querían que Kazuya lo entrene y si Kazuya estaba más roto que nuestro prota y no te digo cuánto. Y le dice que debía ser más fuerte porque había alguien a quien debía matar. A ver, luchar, no matar, pero a ver,
Si lo puede hacer también está bien. Y ese tipo era Aaron, el dios maligno que fue sellado hace 300 años, pero el sello se empezó a romper y necesitaba la ayuda de este prota para que lo detenga. Porque resulta que él era un dios y no podía meterse y sí, tremenda embole por las puras es un dios básicamente. Y también le dice que le iba a contar más sobre su historia y sobre sus padres, pero primero lo pone a entrenar y sí, básicamente lo dejó a su suerte en la mitad del bosque y le dijo que tenía que volver a su casa solo y sí, así de fácil. Y así empezó su entrenamiento, corriendo, matando monstruos y subiendo de nivel, porque para ese lugar tenía un nivel bajo, así que claro, 300 es un nivel bajo. Y sí, como te imaginas, esto prota no le está pasando tan bien que digamos, ya que los monstruos eran re fuertes y justo se encuentra con este lobo. Y a ver, nuestro prota le iba a matar para que dejase de sufrir, pero por fin termina reaccionando luego de varios meses de haber peleado y no haber descansado casi nada. Y sí, decidió cuidarlo y decidió utilizar toda la magia que le quedaba para sanarlo. Obviamente se terminó desmayando, pero el lobo empezó a protegerlo de todos los monstruos que habían, así que sí, era re fuerte. Y también le había agarrado cariño a este prota. Y Néstor Prota, luego de una buena siesta, se sentía mejor y el lobo ese le empezó a acompañar y así siguieron matando monstruos y pasaron un par de años y Néstor Prota se volvió todo un papucho. Obviamente por fin llegó a la casa y sí, habían pasado 4 años y el lobo que tenía era un Fenrir, o sea que estaba roto. Obviamente el lobo se terminó volviendo su familiar mediante un contrato y sí, ahora Néstor Prota estaba más roto que antes. Y bueno, ahora que terminó su entrenamiento, tenía que pelear contra este tipo para mejorar, pero antes de eso le dice a Kazuya que cumpla su promesa y le cuente que tenía que ver a Aaron con su historia, pero a ver, eso para después, porque primero tocaba una buena golpiza y sí, el tipo ese le sacó su madre Néstor Prota de un solo golpe y así se terminó desmayando. Y de Rain, que era el tipo, lo llevó a su casa para cuidarlo y mientras practicaba con él, obviamente. Y sí, Néstor Prota está llorando de la felicidad con la comida tan rica que le hacía de esposa de Rain, porque sí, a ver, en 4 años no comió nada comestible. Y en su mundo real solo habían pasado un par de días, así que sí, esos 4 años no se iban a sentir. Pero obviamente todos estaban preocupados de que Néstor Prota no apareciese. Pero sus waifus, aunque estaban preocupadas, sabían que iba a volver. Y sí, se estaban preparando para su regreso. Y bueno, volviendo con Néstor Prota, este seguía practicando y partiéndose la madre contra de Rey, y sí, así pasó otro año y no podía vencerlo, pero a ver, al menos no perdía con el primer golpe. Y sí, había mejorado, pero justo empieza a recordar lo que Kazuya le contó sobre Aaron, y resulta que él era el dios de la diversión en el mundo de Zenon. Y sí, su juego se pasó un poco de peligroso porque involucró a todos los humanos a jugar un juego mortal, básicamente como en Jujutsu Kaisen. Y lo terminó exiliando por esta razón. Y también le dice que él no pudo proteger a sus amigos de Aro, y estos resultaron ser los padres de Néstor Prota. Porque resulta que los 3 terminaron muriendo en su mundo y terminaron invocándose en ese, y empezaron a andar por el mundo hasta que los dioses se le presentaron y le pidieron que derrotaran a Aro. Porque sí, como te imaginas, fueron invocados con la condición de que se volviesen los héroes. Y así empezó la pelea contra Aaron, pero este era re fuerte y terminó matando a la madre de Néstor Prota. Y su padre también se decidió sacrificarse y mientras moría atravesado sujetó a Aaron lo suficientemente rápido y el suficiente tiempo para que Kazuya lo terminase sellando. Y sí, gracias a su sacrificio, Aaron terminó sellando y terminó muriendo. Y todo esto Néstor Prota le empezó a recordar mientras peleaba contra el rey y quería ser más fuerte para proteger a todos y no perderlos como perdió a sus padres. Y por fin terminó derrotando a The Rain con esa fuerza que había ganado. Y luego de eso fue a ver las tumbas de su padre y le agradece por haberlas protegido y el tipo ese se había vuelto más fuerte. Pero ahora sí tenía que volver a su mundo y se llevaría a Haku y el dragón de The Rain porque a ver, básicamente quería conocer el mundo de Néstor Prota, no me preguntes por qué. Y le agradece a sus maestros por todo lo que hicieron por él y sí, así termina volviendo a su mundo y ya había regresado a casa. Obviamente luego de eso va a hablar con el rey y le entregó la carta que le dio Kazuya. Y sí, al final el rey terminó creyendo de que lo que estaba contando Kane era verdad. Y justo había otro pequeño problema y hasta Néstor Prota le iban a quitar el rango A de aventurero, básicamente por pelotudo, porque no llegó a cumplir la misión que tenía con el hermano de Tijuana, que básicamente era derrotar a unos bandidos. Y sí, básicamente por pelotudo. Así que se puso las pilas y se fue a detener a los bandidos. Y justo se encontró con Nina y con Millie. Y
y como lastimaron a sus waifus, nuestro prota detiene a todos súper rápido. Y así nuestro prota termina cumpliendo su misión y todo bien. Y resulta que las waifus estaban protegiendo al padre de la furra, que era amigo de nuestro prota. Y justo en el gremio, luego de entregar las misiones, nos enteramos de que Millie era la hermana de Cloud, o sea que sí, qué pequeño es el mundo. Y sí, así todos se ponen a ver juntos y Cloud se entera de que nuestro prota era Rangua y que también era un varón, y obviamente él tratándolo con tanta confianza como si nada, en fin. Obviamente le iban a matar, pero detalles. Pero lo importante es que todos se están divirtiendo. Y bueno, al día siguiente nuestro prota fue a la prepa para probar su magia, pero nuestro prota está vetado por ser tan fuerte, así que sí, a la verga, pobrecito. Pero el lado bueno es que ya estaba aprobado en la materia, así que sí, todo bien. Y luego de eso tenían práctica con los aventureros, y sí, fue Cloud para intentar ayudar a nuestro prota y hacerlo quedar de la manera más épica posible. Y sí, querían hacerlo quedar súper bien, pero a ver, no les funcionó muy bien. Que digamos, porque todo le salió mal, y sí, pobrecito nuestro prota, básicamente no pudo lucirse. Y sí, se va todo enojado al bosque a destruirlo todo, porque a ver, es un niño haciendo rabietas. Y sí, todo el mundo se empezó a asustar, porque pensaban que era el dios de la oscuridad, pero a ver, solo fue un niño enojado, nada más. Y al final, nuestro prota terminó confesándole al rey que armó el desmadre él mismo, y sí, obviamente le dio la regañada de su vida, y pobrecito nuestro prota. Y bueno, en la prepa tocaba clase de invocación y sí, nuestro prota podía participar en clase. Y sí, era invocaciones y obviamente tenía nota. Y así todo el mundo empezó a invocar todo lindo hasta que le tocó a nuestro prota invocar y sí, se pasó de la madre e invocó al mismísimo príncipe de la oscuridad. Sí, otra vez nuestro prota se pasó de verga. Y sí, el tipo ese vio las estadísticas de nuestro prota y a ver, se la arrugó. Y como vio que estaba rotísimo, quería volverse su subordinado solo porque sí, pero al final resultó ser buena gente, así que sí, es lo más importante. Y obviamente nuestro prota hizo un contrato con él y sí, el rey se enteró de esto y otra vez le vino la regañada de su vida. Y sí, así le siguen las cosas, el pobre rey se iba a quedar calvo. Obviamente le dio un ataque cuando vio que nuestro prota tenía un contrato con un demonio y sí, le dio otro más cuando vio sus estadísticas y vio que tenía el título de semidios, o sea que sí, está chetísimo. Y sí, todos estaban muriendo de miedo ante el tremendo poder de Dios que tenía acá y sí. ¿Cómo amo este reino? Y ya como estaba rotísimo le iban a ascender de título y le daría una ciudad entera para que la organizara él solito. Y si todo salía bien, iban a contar lo del compromiso y sí, nuestro prota con tan solo 3 añitos tenía su propia ciudad si quería. Y justo habían problemas ya que había monstruos atacando la ciudad que dirigía uno de los hermanos de nuestro prota. Y obviamente Kane fue a ver qué estaba pasando y sí, los monstruos se habían vuelto súper raros y empezaron a atacar a un montón de aventureros y los dejaban malheridos. Y tenían miedo de que vuelva a ocurrir lo que pasó hace un par de años de un ataque que básicamente destruyó una ciudad. Y nuestro prota fue a ayudar porque también lo pidió su hermano. Así que primero fue al gremio a recopilar información y a ver, no le dieron mucha información que digamos, pero al menos algo es algo. Así que nuestro prota se fue al bosque y sí, también se fue con sus mascotas re lindas y nuestro prota sentía que algo estaba mal. Así que invocó a Seth para que le ayudase y sí, le dice que había algún tipo de persona poderosa que estaba llamando a las bestias y por eso todos estaban actuando medio raro y no eran bestias fáciles, eran bestias chetadísimas. Y para que investigara más, Seth invocó a este viejete, pero a ver, es viejete pero súper poderoso. Pero a ver, comparado con Kane eran rivales. Y nuestro prota, luego de matar a unos monstruos, volvió a la ciudad a explicar todo lo que estaba pasando. Y sí, era peligroso y bueno, Seth y el vejete habían descubierto que alguien estaba intentando ayuntar a los monstruos y fueron a detener al malo, pero había un montón de monstruos mega chetos. Y encima que los monstruos decidieron atacar la ciudad solo porque sí. Así que Seth va a avisar a nuestro prota antes de que sea tarde y nuestro prota como buen líder y futuro rey le ordena a todo el mundo lo que tenía que hacer. Y lo más importante es que protegiesen la ciudad y a todos sus habitantes. Y sí, Tijuana también le ayuda y decide ir a proteger y salvar a todos. Y mientras nuestro prota y Seth iban al bosque, el vejete estaba peleando contra los dragones y sí, también tenía fuerza, pero a ver, llegó nuestro prota y se mató a todos de un solo golpe, así que detalles. Y resulta que el que está detrás de todo esto era el dios maligno ese, el dios de los juegos, o Aaron para los amigos que me estaba armando tremendo desmadre.
Así que mientras nuestro prota se partía la madre, Zed se encargaría de los monstruos y para esto invocó a sus súbditos y empezó a hacer un desmadre por todo el lugar. Y sí, todos se asustaron de Gane por darle órdenes a Zed y al vejete y sí, se imaginaban que nuestro prota era recontra fuerte, cosa que lo era. Y volviendo con Gane, se enfrentaba a Aaron, que era un dragón negro o algo así. Y sí, era recontra fuerte, pero esa no era toda su fuerza, sino que era solo una pequeña parte y le estaba pasando mal, imagínate. Y aunque invocó a sus mascotas, aún así la hicieron verga y sin maltrato animal ese tipo, obviamente cárcel se merece. Y felizmente nuestro prota va a protegerlos. Y como nuestro prota quería proteger a todos y sus sonrisas, usa la habilidad sobrecarga y lanza su mejor ataque. Y sí, termina venciendo al tipo ese, pero a ver, se dio un poquito. Y sí, literalmente así es fácil para toda la familia, pero solo un poquito. Y sí, al final todo salió bien y listo, la pelea duró 5 minutos, pero no se le puede decir nada. Y luego de eso el rey le metió su ceremonia por usar tanto poder y por la luz que invocó. Y todo el mundo pensaba que los dioses habían descendido a la tierra y sí fumaba. Y eso era porque nuestro prota usó su magia a nivel emperador y a la verga el pobre rey se iba a morir si nuestro prota seguía así. Y como recompensa por todo lo que hizo, el rey decidió darle un dominio y le dieron el título llamado, y también le dieron otro título mejor aún, y le dieron un reino llamado Dorintol, que supuestamente era un lugar peligroso donde los aventureros usaban su fuerza para medirse con nosotros. Y como te imaginas, todos fueron a atacarlo apenas llegó, pero a ver, le partió su madre a todos, y la cosa no acabó ahí, sino que se fue a la cárcel sino que también se fue a la iglesia a decirle que no daría más diezmo y sí, recapo nuestro prota. También detuvo unos bandidos y luego de eso hizo unos muros para proteger su ciudad y se hizo su castillo. Y sí, castillo humilde, ojo, humilde. Y así termina el anime y espero que les haya gustado y nada, cuídense.